Se lo adelantábamos hace un instante, hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger y desde Radio Televisión Canaria queremos mostrar nuestro compromiso con un trastorno que se enmarca dentro del espectro del autismo y cuyos familiares demandan más visibilidad y comprensión. Por eso a partir de hoy, a partir de las 12:30, estrenamos un espacio en el que los protagonistas son personas anónimas que cuentan su historia para que la sociedad entienda mejor su realidad. Me llamo Darío Queiroz Luis, tengo 15 años y soy representante de cuarto B de la ESO en IES Teléforo Bravo en Puerto de la Cruz. Mi clase y yo hemos elaborado unas preguntas basándonos desde la infancia, la adolescencia y pues a la edad actualmente que tienen. Bueno, pues yo me llamo Alex, tengo 26 años y soy una persona en el trastorno del espectro del autismo. Hola, soy Europa, tengo 31 años, soy Asperger. Además soy una persona LGBT, estudio, trabajo, hago un poco de todo. Estudié Administración y Finanzas, pero me gusta actuar, me gusta cantar, hago videocreación también y escribo. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo por el cual el cerebro de la persona que lo padece funciona de manera diferente, especialmente a la hora de comunicarse y relacionarse. La persona tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, por lo general tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o incluso superior a la media de la población. Se calcula que 1 de cada 100 personas lo presenta desde el nacimiento, siendo mayor la incidencia en varones. Diagnosticarlo puede llevar años, cada caso es diferente. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro del autismo y hay grados de afectación. Hay casos que no se diagnostican hasta la adolescencia e incluso en la edad adulta, lo que conlleva problemas para su inclusión laboral y social. Con motivo del Día Internacional, la Confederación de Asperger España reivindica que todos los trastornos del espectro autista sean reconocidos como una discapacidad social o psicosocial. Pues con nosotros se encuentra Desiree González, ella es coordinadora de actividades de Aspercan, la Asociación Canaria de Asperger. Buenos días, Desiree. Buenos días. Te veíamos asintiendo en relación a eso que escuchábamos en el vídeo, ese lema de este año, ¿verdad? Sí, es verdad que hace pues ya bastante tiempo vamos luchando porque al final se reconozca dentro del autismo una discapacidad social. No es una discapacidad intelectual, no es una discapacidad de las que pues, comúnmente podemos escuchar. Entonces es verdad que necesitamos que se adapten ese tipo de recursos porque muchas veces nos quedamos fuera de pues ayudas o fuera de proyectos que podemos nosotras presentar porque no está reconocida la discapacidad social. Si miramos las cifras, hablábamos para preparar esta entrevista de que por cada 100 niños que nacen, 1 es diagnosticado con un trastorno del espectro del autismo. Es una cifra elevada. El problema sobre todo ha venido, me decías, porque antes se diagnosticaba de manera errónea, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de una condición que es, vamos a decir, muy joven. Antes lo que hacíamos era identificar a la persona como alguien extraño, alguien que le gusta estar sola, alguien que pues quizás se comportaba de una manera diferente, la apartada, la malcriada, pero realmente lo que pasaba es que no entendía qué ocurría socialmente, no tenía las herramientas que otras personas de manera innata a medida que crecemos vamos adquiriendo. Entonces si no tengo esos recursos o esas herramientas, al final constantemente lo que me genera es una ansiedad y un estrés, y lo que voy a pretender es que ese estrés y esa ansiedad baje, me alejo de esa situación. Entonces no es que sea una persona que me guste estar sola, sino que al final si no tengo esas herramientas prefiero estar sola para no pasarlo mal. ¿Cuáles serían los rasgos que caracterizan a una persona con síndrome de Asperger? Vale, nosotras hay algo que intentamos desmentir un poco, y es que aunque todas las personas pertenezcan a este diagnóstico, al autismo, es una condición dentro del espectro, entonces cada persona es diferente. Tenemos unas mismas características, evidentemente, pero diferentes. Entonces, donde mayor apoyo vamos a necesitar es sobre todo en el tema de socializar y comunicación, esas habilidades sociales, esas normas sociales no escritas que aprendemos, como te decía, y que damos por hecho, pero estas personas no las entienden, necesitan comprenderlas o necesitan entender por qué está pasando eso.
un pensamiento bastante rígido, ¿vale? De inflexibilidad cognitiva, lo que llamamos nosotras, y es verdad que pues también entra en juego bastante, que es muy importante, y eso quizás se identifica más cuando hablamos de un autismo mucho más clásico, de un grado 3, pero todas las personas con autismo tienen en algún momento alguna hiper o hiposensibilidad, ¿vale? Entonces eso nos afecta a nuestro día a día, porque hoy estamos aquí, hay muchos focos y esto para la vista, a lo mejor para una persona con hipersensibilidad visual puede ser bastante molesto, o los ruidos. Hubo una iniciativa de, no sé si era 1 hora sin ruido en la feria, para que las personas con hipersensibilidad auditiva, entre ellas las personas con autismo, pudieran acudir a esa feria y tuvieran su derecho de ocio y tiempo libre como el resto de personas. Hemos visto incluso casos de personas con hipersensibilidad a la lluvia, casos que a lo mejor en el momento de sentir esa lluvia en la piel pues tendían a quitarse la ropa, por ejemplo, Exacto. a gritar, a reaccionar de manera pues a veces violenta, que cuesta que la gente que está alrededor lo entienda, ¿verdad? Claro, porque al final lo que estamos trabajando, que no es solo que hay maneras de trabajarlo en la hipersensibilidad, sino también la gestión emocional. Entonces, cuando nuestra gestión emocional está, vamos a decir, muy verde, ¿vale? Tenemos que trabajarla, tenemos que entenderla. Otro de los mitos es que son personas que no tienen empatía. Para nada. Una vez comprenden las emociones, saben cómo se ejecutan y qué aspectos, pues por ejemplo, significa la felicidad, o la alegría, que es una sonrisa, que es una situación bonita. Entonces yo identifico la alegría, identifico la felicidad y puedo identificarla en otra persona, pero he tenido que aprenderla. Lo que otras personas aprenden de manera innata. Exacto. Además hemos visto que hay personas con síndrome de Asperger que incluso van a la universidad, que tienen unos conocimientos tremendos sobre determinadas materias. Ustedes lo llaman interés túnel. Sí, son interés túnel, interés restringido, y simplemente es que hay un tema de interés que para el resto de personas lo podemos gestionar, vamos a decirlo, más fácilmente, y yo puedo estar pensando siempre en la música, pero puedo hablar contigo de otros temas de conversación, puedo estar en casa pensando también en otro tipo de cosas. Un interés túnel significa que el 100% de mi tiempo voy a estar pensando en la música, porque es lo que a mí me interesa. Voy a investigar todo lo posible sobre la música, voy a tener un conocimiento muy extenso. Entonces, muchas veces solemos confundir que hay unas altas capacidades por ese interés túnel. Y a lo mejor mi interés túnel es la matemática, entonces en matemáticas voy a ser pues una erudita, pero después en otras cosas no. Entonces es como hay una parte bastante complicadilla en cuanto a mitos y a realidades. ¿Consiguen estas personas insertarse en el mercado laboral? Solemos ver empleados que tengan síndrome de Asperger, autismo. Es bastante complicado, ¿vale? Porque la sociedad no está acostumbrada a tratar con este tipo de personas, porque es algo invisible. No, a simple vista yo no identifico que quizás tú necesites más ayuda para comprender lo que me estás pidiendo o para crear un recurso, una alternativa a una situación nueva, que eso se da en un trabajo todos los días, entonces es bastante complicado. No es que no lo puedan conseguir, porque oye, se trabaja y perfecto, hay unas adaptaciones y maravilloso, pero hay aproximadamente un 85% de desempleo en las personas con autismo. No significa que no puedan trabajar. Además ha habido una característica a lo largo de la pandemia que ha sido muy significativa, ha sido el uso de las mascarillas. Claro, a ellos les cuesta llevar esa mascarilla y en ocasiones les ha generado problemas, ¿verdad? Sí, nosotras nos hemos encontrado con situaciones bastante complicadas de peques o de familias que acudían a nuestra entidad o que ya eran parte de nuestra entidad porque se encontraban con situaciones legales de es que nos han puesto una multa o nos han puesto una reclamación porque íbamos sin mascarilla por la calle, porque el peque o la persona no puede llevar la mascarilla porque realmente esa hipersensibilidad les hace pasarlo muy mal. O sea, es algo que si ya de por sí nos molesta y nos resulta incómodo, pues para ellos es extra. No quiere decir que todas las personas no las usen, pero sí es verdad que está como esa predisposición a juzgar sin ni siquiera saber qué hay detrás. Pues Desiree González, gracias por habernos ayudado a entender un poquito más acerca del trastorno de Asperger, del síndrome de Asperger, y porque al final aprender y tener estos conocimientos hace que empaticemos más y que sepamos reaccionar más ante estas situaciones. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Buenos días.